estos SIAM que la primera se dio en Suiza en 1928, pues iniciaron como no me acuerdo cuáles eran las siglas del SIAM, pero era como una conferencia internacional de arquitectos afines para esta nueva arquitectura moderna que se estaba dando, porque después como del concurso, bueno, entendí o creo que me quedé, no sé si estoy bien, de que después como el concurso de arquitectura como que se dio que no ganó, como que dijo, ay no, es que están como respetando como que lo nuevo que se va a dar en el campo de la arquitectura y así. Y pues prácticamente estuvimos hablando de cada 100, pero no sé si quiere que más o menos hable de cada uno o no más. A ver, si quieres, háblanos de algo, los del principio y ahorita en lo que Ah, bueno, regresa. pues el segundo, pues se reunieron como para medir, bueno, para discutir como las medidas internas de la casa. Em, por lo que entendí como de las puertas, como de los gabinetes de la cocina y cosas así que querían hacer como medidas estandarizadas. Ahora, Em, una pregunta a eso o como reflexión. ¿Por qué te imaginas que se haya dado ese debate o ese tipo de yo me imagino como eventos? que se dio principalmente como para que, bueno, creo que lo dijo que era porque eran como que estaban creando estas casas no residenciales, pero estos grupos habitacionales y querían como que todo fuera muy estandarizado, muy práctico, muy parecido. Entonces, pues que todo tuviera un orden otra vez y que no fuera como que cada vez que lo hicieran fuera cambiando como las medidas. Ok, Eh, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ujú. ¿por qué? Vamos a ver a alguien más. Ay, Mm, quiere que ¿Ya diga todo. llegaste? Ok. ¿Por qué estamos hablando de estandarización y cómo lo relacionamos con lo que hemos estado platicando, lo que hemos leído? ¿Qué tendría que ver la estandarización en este aspecto? Mm, Pues como que, no sé, como que se definía algún tipo de, por así decirlo, estilo y de cierto tiempo se seguía. Pero pues, si todavía no estamos... Eran referentes y se estandarizaba lo que hacían. mm, pero ¿por qué estamos llegando a un estándar? Esa es, digamos, la pregunta. ¿Por qué una producción de ese tipo? ¿Por qué se imagina? A ver, Perla. Bueno, yo me imagino porque como que lo estándar resultaba funcional y era lo que buscaba Le Corbusier, porque según recuerdo, como las viviendas de ese entonces eran como muy amplias y pensando un poco más en lo estético y no en lo funcional y cómo iba a servir a la gente. Entonces, al tener un estándar, bueno, yo imagino que resultaba, pues sí, más funcional. Ok, se volvía más funcional. A ver, Miguel. Sí, ¿qué tal? Bueno, yo creo que al hablar de estandarización se refiere un poco a la globalización y al estilo internacional, que es un poco de lo que lograron Le Corbusier y Mies. Porque, por ejemplo, ¿no? Cuando Le Corbusier vino a Brasil, pues quería hacer lo mismo que había hecho en todos lados, ¿no? Y lo podía hacer precisamente por esta estandarización, quizás no del estilo propiamente, pero la estandarización, por ejemplo, de los materiales constructivos, que todos en todo el mundo tienen la misma medida. Te puedes encontrar las mismas medidas, en todos lados puedes encontrar la varilla que quieres, ladrillos que quieres, y esa estandarización de materiales te permite construir de la misma manera en cualquier parte del mundo. Y eso, pues lo vemos hoy en día, ¿no? Hoy
hay edificios que podrán estar en Dallas, Texas, o podrán estar en Francia, o podrán estar en Brasil, o podrán estar en Japón. Entonces, eso es lo que permite la estandarización y eso es lo que conlleva la globalización y la aceptación de este dichoso estilo internacional que tanto hablan. Ok, ahora nada más hay que tomar en cuenta que el título o la etiqueta del estilo, pues eso se da posteriormente. No es que hayan dicho, ahora vamos a hacer un estilo tal, ¿no? Sino empiezan a ver estos eh, arquitectos con dudas respecto a por qué se tiene que seguir haciendo una arquitectura del pasado. Me refiero a formas, a algunos acabados, eh, proporciones incluso, cuando ya tienes materiales modernos. Y este material moderno pues se produce industrialmente, ya es un estándar, pero no nada más en siglo XX. Si se acuerdan, cuando estuvimos hablando ya de estos materiales de finales del 19, sobre todo el hierro, ya se producía de manera estándar. Entonces va relacionado el, la producción de este sistema constructivo y es como los arquitectos eh, utilizan esa producción para hacerlo más rápido, sobre todo en el caso de la vivienda para tener la producción de vivienda mucho más rápida y poder llegar a a muchas más familias. Y es una manera, pues podríamos decir, moderna de hacer la vivienda. Por eso la pregunta de ¿a qué nos referimos con estandarización? Hay eh, digamos, un ejemplo que toma Le Corbusier, sobre todo para la producción de vivienda, que lo relaciona, lo que les comentaba de esta fascinación por la máquina, el proceso industrial, ¿no? Esta fascinación por estos elementos mecánicos que pueden hacer que corras a altas velocidades, que vueles, ¿no? Cuando pues era impensable, ¿no? Que incluso hasta se ve en los dibujos de Le Corbusier que alguna vez comentamos, de estas ciudades con estacionamientos incluso de avionetas. Y esta producción industrial que, con la que se generan estas máquinas, estos motores, pues también toma de referencia Le Corbusier por la producción lineal que tiene en este caso los automóviles. Él retoma, digamos, esa esencia de decir cómo se produce la puerta, la llanta, el faro, la producción o el armado, el ensamblado del motor, para decir es cómo esto, y no nada más, si se fijan, no nada más en el caso del automóvil, lo que veíamos en el caso de Peter Behrens, con este gran galerón de turbinas de la AEG, que también es un sistema de producción lineal, ¿no? Va pasando uno por otro, cada uno va teniendo una actividad específica. Ya se tiene la conciencia de que hay una manera de hacerlo o de que se produzca linealmente en serie y de forma estándar, ¿no? De ahí es donde podemos entender también que las medidas se empiezan a homologar. Hay unos que no
no siguen tal situación como los ingleses, los americanos, pero los demás países ya se, digamos, se ponen de acuerdo, incluso desde finales del 19. Recordarán el caso de México que se, se va más hacia el lado del sistema métrico, ¿no? O sea, para tratar de estar como en Francia, ¿no? Entonces ya las medidas son más estándar, ¿no? Ya no tienes problema de que se mide un medio dedo más o un medio dedo menos. Entonces, esa es la ventaja de la industrialización, de la estandarización. Y en el caso de la producción de eh, sistemas constructivos, de, de la producción, en este caso de vivienda, pues evidentemente retoman estos modelos para producir los materiales necesarios y obviamente eso acelera el proceso. Pueden tener una habitación mucho más rápida y mucho más, sobre todo, económica. Ya no era lo mismo o no es lo mismo hacer una casa, eh, como comentábamos, de ciertos anchos de muro con dinteles de madera o con dinteles de piedra, pero que también tienen que trabajarse de alguna forma más artesanal y haciendo el cambio con ventanales con hierro, con cristal, que permitiría a su vez tener espacios más abiertos, ventilados, muros con tabique que se producía también de forma industrial. De hecho, es de los primeros materiales también que se producen de forma industrial. Y si estamos inmersos en esa dinámica, pues evidentemente vamos a estar comprendiendo por qué los arquitectos tienen estas dudas de si estamos trabajando con materiales contemporáneos o con materiales tan nuevos, ¿por qué seguimos eh, haciendo fachadas con, pues ya ni de estilo, sino repitiendo formas que a lo mejor ya no tienen nada que ver con la época? Podemos relacionar, y ese es el chiste de la historia, no nada más aprenderse fechas, nombres, eh, tipos de edificios, ¿no? O nombres de los edificios. Digo, pues, nos ubican en el tiempo, pero lo importante es que entendamos este contexto que está en torno a la actividad específica, ¿no? Por ejemplo, ahorita estaba escuchando, además de la noticia del sismo, un, un especialista en música clásica que lo estaban entrevistando y decía, por la situación que está ahorita con Rusia y Ucrania, qué pasaba en el 40 cuando ciertos eventos con algunos directores de música alemanes los tenían programados y daban sus conciertos cuando pues, eran pues alemanes, algunos eran o estaban a favor del nazismo. Y ahorita estaba haciendo la comparación de una cantante de ópera rusa y un director de orquesta ruso, que parece que los vetaron de los eventos que iban a tener en este año. Pero estaba hablando de un contexto, estaba hablando de una situación específica de ese momento, ¿no? Entonces, cuando hacemos un análisis desde una perspectiva de la época, podríamos entender mucho mejor o tratar de entender cuál era la forma del pensamiento.
por qué se daban las cosas de esa manera, ¿no? Por qué los arquitectos tenían este conflicto, ¿no? De por qué estoy haciendo algo que parezca viejo o que parezca, o que sea difícil de identificar si es siglo XIX, siglo XX, cuando pues estaban ya a principios del XX con nuevos materiales, con nuevas posibilidades y se estaban limitando, ¿no? Se sentían eh, amarrados de alguna forma, ¿no? Hasta incluso la creatividad, ¿no? Y entonces si ligamos un poco esta lectura de ornamento y delito, si ligamos ahorita lo que comentaban sus compañeros del CIAM, y de ahí es donde viene la reflexión, la estandarización, la vivienda, pues se genera a partir de esta necesidad de incluso cambiar el espacio habitable. Entonces ya no necesitan una recámara con una cama que parezca de Luis XVI. Ya se necesitaría entonces una recámara estándar, ¿no? Que, o una cama matrimonial si estaban en pareja, o una cama individual con un espacio determinado para pues, poder nada más llegar, dormir, a lo mejor una pequeña mesa. Y entonces vamos teniendo esta relación de ideas, relación de conceptos. Si nos vamos a estas casas de Le Corbusier, que parece que son extraídas de este arte contemporáneo, el arte contemporáneo evidentemente va teniendo influencia en los arquitectos, incluso hasta para tener inspiración de cómo poder plantear los espacios, los colores, el uso del color es muy importante. Entonces veremos cuadros como Mondrian, Kandinsky, ¿no? Incluso con colores primarios, que a su vez retoman los arquitectos y lo utilizarán en algunos muros, en algunas fachadas, porque es parte de, ¿no? Esta esencia de este espíritu nuevo, ¿no? De hecho, hay un texto también de Le Corbusier que es l'esprit nouveau, ¿no? El espíritu nuevo, lo que viene por delante. Y entonces hacen esta relación de, pues somos eh, herederos de una historia, pero tenemos adelante una posibilidad de trabajo con las máquinas y posibilidades infinitas, ¿no? No sé si por ahí va quedando claro esta idea, ¿no? O esta eh, relación de pensamiento, relación de conceptos, incluso relación de formas de que los arquitectos van teniendo en esas épocas. Y dentro de esta estandarización, pues es más fácil tener una planeación, ¿no? Y así como veíamos en el caso de los CIAM, que empiezan a debatir el por qué son o las cosas tienen que ser de cierta forma, pues también tenemos eh, el caso de esta estandarización a través de un análisis de los espacios, de un análisis de las necesidades. Si se acuerdan que habíamos comentado en este caso mexicano, con toda esta información que va permeando, que va cayendo a la academia, y por ahí surge un arquitecto joven que hace una casa en San Ángel, Juan O'Gorman, con mucha influencia de Le Corbusier, ¿no? Incluso hasta pudiéramos decir eh, que retoma muchos elementos para hacer ese planteamiento de la casa primero de su padre y después de- del artista Diego Rivera y Frida Kahlo. También, y bueno, y además muy
muy vinculado con la Unión de Arquitectos Socialistas, porque además empiezan a tener más adelante por los 38, 1935, 38, esta relación, esta identificación con el movimiento socialista y también vinculado a esta herencia revolucionaria de, de 1910, que acaba en el 21. Este compromiso social, de alguna manera, también se ve reflejado de una forma a lo mejor no tan radical, pero sí con la idea de ligarse, ¿no?, a estos principios de estandarización, de nuevos materiales, de un nuevo planteamiento, como es el caso de José Villagrán. Entonces, por ahí vamos entendiendo también el por qué algunos nombres importantes, incluso en la misma facultad, ¿no? Porque algunos talleres tienen estos nombres, ¿no? Eh, y como habíamos comentado, bueno, pues Villagrán también es eh, estudiante de la academia, los estudios son a través de copiar láminas, copiar las columnas de estilo determinado, proporción, formas, etcétera, ¿no? De una manera muy clásica. De ahí es donde viene luego el adjetivo de muy académico, muy academicista, porque era de alguna forma muy clásica la educación. Pero se empiezan a ver estas configuraciones nuevas que se empiezan a dar en Europa y que aquí seguía estableciéndose como una arquitectura del Estado, la, la arquitectura que estábamos revisando en la sesión anterior como llamada el neocolonialismo. Entonces, si se acuerdan, pues de alguna manera sigue formas del pasado, a pesar de que es 1923, 1924, pero por un objetivo político. Entonces, también ahí estamos viendo que la arquitectura pues tampoco se puede deslindar tanto de estos factores, ¿no? Lo económico, lo social y pues lo político, en ese caso, de este movimiento post-revolucionario. Entonces, al ver esto, pues también Villagrán reacciona y con los estudios que él hace, además de lo que le daban en la academia, hace revisiones de textos de unos franceses que incluso a finales del 19 ya empezaban a plantearse dudas sobre cómo tener que llevar la nueva arquitectura, hacia dónde tendría que hacer este camino, este nuevo camino, y era basándose del estudio de necesidades muy puntuales, ¿no? Esto lo retoma Villagrán, ¿no? Que luego no se menciona muchas veces, ¿no? Y pareciera que los arquitectos por inspiración divina les surgen las ideas, ¿no? Y de la nada salió José Villagrán planteando el programa arquitectónico, ¿no? Y no, evidentemente esto lo retoma de estos textos, la mayor parte de ellos en francés, pero debido a la educación que traía él de la secundaria, la preparatoria, la escuela marista, que son de franceses, solamente él puede leer estos textos. Entonces, digamos que por ahí tiene una ventaja. Y no sé si aquí ya dejamos el texto de Garnier y Villagrán.
Nada más recuérdenme si ya les dejamos leer ese texto. Creo que no. No. Creo que no. Hasta ahora solamente, bueno, yo he hecho la de ornamento y delito. No me ha llegado un correo de alguna más. Ya llevamos 5 lecturas, Ricardo. Pero lo mando por correo. No, no es cierto, no te creas. Ah, No. Yo también me había asustado. Fue- Ah, sí, No. me espanté. No haga eso. No se espanten. A ver, es más, déjenme checar si la tengo aquí subida. Según yo, sí. Arqui, tan serio y de repente nos deja caer eso, sí. No, no se crean. A ver. Según yo, sí la subí a la historia. Ah, sí, aquí está. Ok, pues esa puede ser la siguiente lectura. Es la primerita que está en la carpeta que dice A. González o Glés, a González pero abreviado, Pozo. Ese es un profesor ahí de la facultad, Alberto González Pozo, Garnier y Villagrán, 2015. Diseño y Sociedad, que esa es la revista en donde sale el artículo. Ese lo pueden leer para tener el siguiente reporte y va vinculado con esto que estamos comentando. Obviamente, pues hay muchas similitudes, y ya lo verán en el texto y en estas imágenes, pues donde los arquitectos pues van teniendo influencias y por ahí luego algún profesor se molestó cuando un colega también que da unas clases de historia dijo, pues se fusiló, ¿no? Y bueno, el académico ahí casi se infarta de que pues la palabra no es fusilar, pero pues en esencia casi sí, ¿no? El link dice carpeta de Drive. Sí, banda. De hecho, a ver, déjame copiar el enlace. Creo que se Ah, mira, ya lo sí, sí, pasaron. Ya lo pasó Ángel, ¿no? Pero entonces eso significa, Brenda, que no tienes la primera lectura. Entonces, ojo con eso. Bueno, em, entonces de la nada, pues no surge, ¿no? Siempre hay alguien que ya tuvo alguna idea o que ya tuvo un planteamiento. A lo mejor muy utópico o un planteamiento muy esquemático, ¿no? Pero donde se logra materializar, pues es el caso de Villagrán, ¿no? Por ejemplo, el Hospital de Tuberculosos, vemos, y lo malo es que no tengo aquí una imagen de lo que hacía Villagrán más clásico con Obregón Santa Cilia, no. Bueno, luego en otro momento vemos esa imagen, pero el cambio que vemos a un Villagrán haciendo en estilo neocolonial, o bueno, no en estilo se conoce en ese momento, sino de una forma como dictaba el gobierno que tiene que ser neocolonial, a esto totalmente liso, con vanos más regulares, con aplanados de cemento, y que también ese es un tema que el cemento para la época pues se vuelve el material de moda y el nuevo material que todo lo puede. Incluso había una revista, de hecho, si ustedes entran a la página de la facultad en bueno, en los links que están de la biblioteca, hay uno que son publicaciones digitales
y hay uno que es el acervo digital, donde tienen revistas de finales del 19 y principios del 20. Hay una revista que se llama Cemento, y era pues, una revista donde se publicitaba el material. Incluso hasta había notas que decían que hacía bien a la salud. O sea, imagínense nada más la manera que se tenía el concepto del cemento nada más para vender, ¿no? Pero bueno, aquí vemos unas formas totalmente distintas a pues, lo que se estaba haciendo 20 años antes, ¿no? 1900 o antes del 900. Entonces vemos techos planos, ¿no? Losas planas, eh, muy regular, ¿no? También por el tema o el principio del orden, aunque por ahí, si somos un poquito más analíticos, veremos pues, que quedan todavía algunos principios de simetría, ¿no? De compensar un poco una forma con la otra, pero ya se está haciendo una nueva arquitectura, ¿no? Y de alguna forma también se está haciendo un planteamiento de ordenamiento y de atender necesidades que anteriormente pues no se tenían, como el caso de la salud, ¿no? Durante el porfiriato y antes de la revolución, pues eso estaba relegado, o había nosocomios, o había incluso edificios religiosos adaptados para eso, pero que no eran específicamente hospitales, ¿no? Y de ahí también, pues empieza a surgir, así como en el caso del CIAM, que se reúnen y empiezan a tener estas eh, pláticas y debates de qué se tiene que hacer para que la arquitectura mejore, cambie, vaya la gente, tenga medidas, estándar, etcétera. Pues aquí también empiezan a tener esas cuestionamientos, esas preguntas de qué van a hacer al respecto, cómo puede llegar esta herencia revolucionaria a la gente, ¿no? Entonces vemos que surgen esos proyectos, pero también basándose en este, podemos decir, programa de necesidades, ¿no? O el abuelito, ¿no? Por así decirlo, de lo que conocemos ahora como el programa arquitectónico. Si bien no es la misma metodología o al 100% la misma metodología como la tenemos ahora, pero es básicamente el inicio de cómo se plantea la arquitectura. Si recuerdan de la sesión anterior que veíamos el edificio Gauna, el departamento del Gauna, que no tenía pues mucho orden y eran unos cuartos sobre otros y tener que pasar por un cuarto para llegar a otro, el baño pegado a un muro o el baño entre dos eh, cuartos, que bueno, ya era la incorporación del baño a la habitación, cuando antes no se tenía. Ahora se da un análisis para decir, bueno, ¿qué necesitan? Entonces, hay acercamientos de Villagrán con doctores o incluso en estos eventos o estas pláticas o conferencias para decir qué es lo que necesitan de espacio y cómo puede tener mejoría el paciente, ¿no? Pues la entrada de luz, ¿no? Hay un tema de la tuberculosis también muy fuerte y empieza a haber una obsesión por los espacios bien iluminados, ventilados, porque pues ven que con eso pues el paciente puede mejorar o eso ayuda a mejorar, además de pues las vacunas, los tratamientos, toda esta, digamos, consecuencia de lo que se genera en el 19, ¿no? En el siglo XIX. Entonces, al momento de hacer esta revisión y esta serie de notas sobre cómo tiene que ser el espacio, pues es cuando se plantean estos espacios totalmente distintos, una nueva tipología de edificio, con nuevos requerimientos, con nuevos planteamientos
Y eso pues también va a generar evidentemente una intención distinta de los arquitectos. Ya no nada más va a ser el cómo se ve por fuera, sino también cómo trabaja por el interior, ¿no? El Hospital Colonia del 33, otro hospital del 41, ya más, más adelantado Villagrán en el proceso de análisis de los hospitales, y que muchos de sus alumnos ya en el trabajo profesional lo siguen llamando porque él ya tiene muy bien entendido el cómo hacer todo este proceso que ustedes llevan del análisis de cuánto es el requerimiento de tal o cual espacio, cómo se liga con otro, no se obstruye, digamos, todo este programa de necesidades, él ya lo traía muy claro, y sobre todo pues, en el caso de hospitales, ¿no? Mucho más este hospital infantil, bueno, el área creo que sigue estando ahí al lado del centro médico, solo que sí ha sido modificado varias veces en el tiempo. De hecho, creo que algunas tuvieron afectaciones en el sismo del 85, se cambiaron, pero bueno, en este mismo sitio sigue siendo hospital infantil. A unos pasos de ese hospital infantil, de hecho está casi en la esquina de Avenida Cuauhtémoc, está este Instituto Nacional de Cardiología, el primero. Ya obviamente hay uno más grande, mucho más grande en la zona sur de hospitales, que también le metió mano Villagrán, pero este es el primero. Y alcanzamos a ver ahí elementos totalmente diferentes a lo que se venía viendo en la época, ¿no? Vemos ahí una rampa, ¿no? Un volumen que sobresale del volumen principal, que es el lugar donde van a recibir al enfermo, ¿no? Para eso es la rampa, para que suba la ambulancia, ¿no? Pues ya vamos entendiendo también estas configuraciones que para nosotros a lo mejor es pues muy comprensible, ya hasta podremos decir normal, el que tengamos ambulancias, ¿no? O equipos de emergencia. Pero pues antes no se tenía considerado pues, un espacio específico para tal, ¿no? Y ya desde este momento, Villagrán ya lo empieza a plantear, ¿no? Ya empieza a entender cómo es eh, toda la dinámica, ¿no? De que ya hay alguien que está muy grave, un accidentado, lo recogen, lo mandan al hospital, donde lo reciben, tiene que ser muy distinto a los que lleguen en su coche o a pie, entonces tiene que ser algo muy rápido, dinámico, entonces para eso está la rampa, lo reciben, donde hay un espacio para chequeo, donde hay un espacio para quirófano, cómo tiene que ser ese quirófano, etcétera. Entonces también eso va a obligar a que la arquitectura también sea de una forma más simple, más sencilla, sin tanto recoveco, tanto ornato, que pues eso acumula polvo, acumula bacterias y estos espacios así de lisos, eh, incluso los interiores blancos, pues eso permite pues ver si hay hongos o no. eh, Puedes pasarle un trapo o un plumero y ya lo limpias cuando los que estaban con ornamento pues era más complicado. Si nos regresamos al tema de la estandarización, pues entenderemos que pues ya muchos materiales, cristal, herrería, madera para algunas puertas, pues ya están haciéndose de forma regular. Entonces vuelve a la construcción o en este caso la arquitectura pues más fácil de hacer, pero ahí estaba el reto de los arquitectos de cómo tengo que hacer para que cuadren las cosas o que el módulo repetido tantas veces me pueda servir, ¿no? Y dentro de este planteamiento de un programa
de beneficencia para la sociedad, pues estaban estos hospitales que veíamos con Villagrán. Y otro arquitecto, también de esta línea, digamos, socialista, ¿no? Ahora sí que del bando de, de O'Gorman y Legarreta, pues está el arquitecto Yáñez, ¿no? Y él es el que proyecta el Centro Médico de la Raza, ¿no? Que como verán, pues ya es un hospital obviamente mucho más grande, que involucra más complejidad de conexiones, de elevadores, de escaleras, de espacios para recuperación, de espacios para consultas, etcétera. Pero bueno, ahí vemos que esto que comentan o se comenta muchas veces que no había planeación en la ciudad, pues sí la había. O sea, sí hay una planeación y sí hay una búsqueda de tener los servicios, ¿no? Y que estos hospitales a su vez se derivan en las clínicas más pequeñas, las familiares, para poder atender a núcleos más, más puntuales, más pequeños. Y la idea era de que si necesitabas atender algo un poco más eh, urgente o más grave, pudieras brincar al centro médico, ¿no? Que este era pues eh, un paralelo al centro médico que está ahí en Viaducto y